compartir contigo el tema las buenas, las buenas, malas noticias. Las buenas, malas noticias. Y yo sé que quizás tú te estás preguntando y diciendo, eso no hace sentido. Eso como que no suena bien. Gramaticalmente como que no está funcionando, como que esas dos palabras no van bien juntas. Pero sabes, la palabra de Dios nos habla y nos enseña acerca de cómo Dios se mueve en la vida de cada uno de nosotros. Y mira, yo de aquí puedo mirar a todos y cada uno de ustedes y yo puedo ver sus rostros, puedo ver su lenguaje corporal, y yo sé si alguno de ustedes está cargado. Yo sé si alguno de ustedes está aquí porque, bueno, ¿verdad? Tengo que estar aquí, pero no, la verdad me gustaría mejor estar en otro lugar. Pero sabes, hoy es el momento en el que Dios quiere hablar a tu vida y a la vida de cada uno de nosotros. Y Él quiere empezar a trabajar y quiere empezar a hacerlo a través de cualquier circunstancia que estés funcionando o sucediendo en tu vida el día de hoy. Yo quisiera saber, y no me tienes que contestar, no tienes que levantar tu mano, pero ¿cuántos de nosotros hemos estado en una situación difícil? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una mala noticia? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido quizás una noticia que en vez de alegrarnos nos contrista y nos trae un pesar? Yo creo que todos aquí, no hay nadie que diga, sabes, Marco, yo estoy exento de eso. Yo nunca he recibido una mala noticia. Quizás pueda ser de que tú no tengas esa actitud de ponerte todo triste porque sabes que tienes toda tu confianza en Dios. Pero la palabra de Dios nos habla de que en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por situaciones difíciles. Di conmigo, voy a pasar por una situación difícil, pero no estoy solo. Di eso, pero no estoy solo. Cristo está conmigo, amén. Y eso es lo más importante. Y mira lo que la palabra de Dios nos dice, porque yo quiero basarlo en lo que la palabra de Dios nos dice. Dice Santiago 1, versos 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Sin que os falte nada. Ahora, vea el versículo 12 conmigo, porque dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, cuando haya pasado, cuando haya superado, cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que los aman. Amén. Y mira, la palabra de Dios es clara y nos dice de que vamos a ver momentos en los que vamos a tener una mala noticia. Va a haber situaciones que nos van a contristar. Va a haber pérdidas quizás a lo mejor en nuestra vida en algún momento. Quizás haya alguna enfermedad. Quizás haya diferentes cosas que van a tratar de dañar tu vida. Pero nosotros tenemos que aprender que nosotros no estamos solos. La palabra del Señor dice en el Salmo 23, verso 4, dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, dice, me infundirán aliento. Eso significa de que vamos a pasar por ahí, de que vamos a estar ahí, pero dice que no vamos a temer. ¿Por qué? Porque dice que Él está con nosotros. Yo lo encontré en la versión Nueva Traducción Viviente y dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro. ¿Por el valle más qué? Más oscuro. Dice, no temeré, porque sé, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Ahora, también 1 Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Más de lo que podéis resistir, sino, dice, que también dará juntamente con la tentación la salida
para que podáis soportar. ¿Te fijas cómo la palabra de Dios nos habla y nos enseña y nos dice de que aun cuando pasemos por la circunstancia difícil, por ese momento de prueba, dice que Dios va a estar con nosotros, que Dios va a estar con nosotros? Ahora, yo te he estado diciendo, y quizás tú digas, ay, el pastor como que me está diciendo de que voy a tener problemas, de que voy a tener circunstancias difíciles. ¿Por qué, pastor? Mejor dígame que voy a ser prosperado, que voy a ser exitoso, que soy un conquistador. Tú lo eres, tú eres todo esto, pero va a haber momentos también difíciles, los cuales vas a tener que afrontar, y tienes que estar preparado, conociendo la palabra de Dios, conociendo las promesas de Él, sabiendo de que no estás tú solo. Y entonces es cuando tú te vas a levantar y vas a poder decir, en realidad yo tengo el conocimiento de la palabra de Dios, y aunque sé que este momento es difícil para mí, yo sé que Dios me va a ayudar para poder salir adelante. Porque todos vamos a enfrentar una situación así, difícil, pero la diferencia es ¿cómo respondo yo ante la situación difícil? ¿Cómo respondo yo ante esa mala noticia? ¿Cómo respondo? Tienes dos opciones. Es como cuando llegamos a una, voy a ver si digo la palabra correcta, bifurcación, cuando encontramos que hay un camino para acá o un camino para allá, y entonces estás en esa situación difícil que se ha presentado y tienes la opción de decir, me aparto de Dios y se empeora la situación y que me muera, ¿qué importa? O me aferro a Dios, confío en Él y sé que eso voy a vencer y voy a poder superar esta prueba. ¿Te fijas? Esa es la decisión que tú tienes que tomar, porque ahí está, Dios ha puesto el camino para que tú puedas caminar con Él y puedas salir victorioso de esta situación. Pero también puedes tú decidir y decir, no, yo me aparto de Dios, ya no creo en Dios, no que Dios existía, no que esto pasaba, no, y empezamos a cuestionar a Dios, su veracidad, si en realidad existe, y empezamos a decir tantas cosas que en vez de que nos ayuden, nos apartan y empeoramos la situación. ¿Qué prefieres hacer tú? ¿Prefieres tomarte de la mano de Dios y salir adelante y victorioso de una situación difícil, o te vas a ir y vas a perder todo lo que tienes? Nosotros tenemos que aprender a aferrarnos a nuestro Dios y salir adelante, porque Dios tiene un llamado y tiene un propósito para tu vida. Y cada vez que nosotros pasamos por una circunstancia difícil, por una situación difícil, sabes, no es para que Dios se goza en nuestro sufrimiento. Lo que Dios quiere hacer es quiere formar nuestro carácter. Él quiere ver nuestra fe. Él quiere ver si nosotros en realidad confiamos en Él. Eso es lo que Dios quiere hacer. Él quiere trabajar con cada uno de nosotros para que nosotros podamos llegar hasta donde Él tiene esa posición para nosotros. Pero todos tenemos que pasar por un proceso. Todos tenemos que pasar por un proceso. Y quizás no te voy a hablar del proceso de Dios, porque esa sería una prédica completamente diferente para que abarca muchas cosas. Pero lo que yo te quiero decir es de que Dios tiene un plan específico y especial para cada uno de nosotros, para Jesús, para José, para Martín, para cada uno de nosotros. Él tiene un propósito especial, pero hay un proceso por el cual tú vas a pasar. Y quizás tu proceso sea diferente al mío. Quizás el proceso de José sea completamente diferente al de Martín o al de Carlos. Pero sabes, lo que yo quiero decir es de que Dios es fiel y Él va a estar contigo y te va a ayudar a salir adelante para poder hacer y ser más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios. Y quizás tú puedas decir, Marco, pero el pastor Marco, eso que usted leyó ahí en Santiago 1:2 dice que me goce y que tenga sabiduría para pasar el sufrimiento y la prueba y la paciencia. ¿Qué significa todo eso? Es que significa que cuando nosotros estamos trabajando y estamos en el proceso de Dios, Dios nos va a llevar por un proceso en el cual vamos a poder ver su mano de Él trabajando. Ahora, mira lo que tú tienes que hacer entonces para poder comprender y saber y salir adelante en esta situación difícil que tú estás pasando. Número uno, lo primero que tienes que hacer es entender que Dios tiene el control. Dios tiene el control del tiempo y de la intensidad de su prueba, y no permitirá que vaya más allá del límite que Él
le ha fijado. Cuando tú estás en una situación difícil, tú debes de comprender de que Dios es el que tiene el control. Él sabe hasta dónde tú vas a poder resistir. ¿Recuerdas cuando leímos ese versículo que dice que Dios no nos va a dar una prueba más allá de lo que nosotros podemos aguantar? ¿Por qué? Porque Dios sabe. ¿Cuántas veces nosotros estamos haciendo algo? Por ejemplo, los hombres que trabajan en construcción y todo eso, y están trabajando o que han echado mecánica, hay ciertas herramientas que miden la presión de cuánto aprietas una tuerca, ¿sí o no? Algo que se llama un torque. Y dice que tú empiezas a apretar con ese torque, especialmente cuando estás haciendo partes internas del motor, la transmisión y todo eso, y empiezas y aprietas, y dice nada más 45 libras de presión es lo que le tienes que poner. O quizás necesite 200 libras, pero tienes una especificación y hasta ahí das, porque sabes que hasta ahí es donde va a aguantar. Sabes, en la prueba y en la circunstancia difícil, Dios sabe hasta dónde tú vas a aguantar. Dios sabe, y Él sabe que ahí te va a poner y va a decir, hasta aquí nada más. Marcos solamente aguanta hasta el número 8 y ahí lo deja. Y Él no va a ir más allá de lo que yo pueda aguantar. Él no va a ir más allá para decir, pues le vamos a dar a ver que se fría todo ahí. No, Dios tiene el control, y no solamente de la intensidad, pero también del tiempo por el cual nosotros vamos a pasar por esa situación difícil. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:13, y se los acabo de leer: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Hermano, cuando estés en una situación difícil, confía en que Dios es el que tiene el control. No trates de huir, no trates de escapar por la puerta fácil, por donde yo me voy mejor de aquí, y empiezas a tratar de hacer las cosas por tu propia voluntad. Tenemos que aguantar y saber de que Dios tiene el control de cada situación. No solamente Dios tiene el control de la intensidad y del tiempo, pero también dice que Dios tiene el propósito. Dice, Él tiene un propósito, es lo segundo, para su sufrimiento, que usted no entenderá hasta que termine. Usted no va a entender el propósito de Dios en esta situación difícil hasta que la prueba haya pasado. Cuando estamos en situaciones difíciles, y yo sé, yo también soy humano, yo también he batallado, yo también he pasado por situaciones difíciles. Sabes, a veces no entendemos por qué Dios está haciendo eso. A veces decimos, Dios, o sea, ¿qué está pasando? Remuéstrame, revélame. Pero mira, Dios te está llevando por un propósito, por un proceso, y ese sufrimiento, lo que va a pasar es de que tú tienes que vivirlo tomado de la mano de Dios, y cuando termine, cuando pase, Dios te va a mostrar para qué te lo dio. Y entonces tú vas a poder decir, gracias Dios, porque ahora yo sé que tú me vas a usar para poder trabajar en esta área. Gracias Dios, porque ahora tú me has ayudado para poder vencer todos esos temores, esos traumas que traía desde pequeño, para poder vencer todo aquello que estaba lastimándome, que me tenía atado, que no podía salir adelante. Gracias Dios, porque tú a través de este sufrimiento me has enseñado a valorar quién soy yo. Pero a veces no lo vas a poder entender. ¿Hasta cuándo? Hasta que se termine. ¿Cuántas veces de nosotros hemos tratado, estamos cocinando, ¿no? Y los hombres también cocinan. Los hombres también cocinamos, ¿verdad? Así, claro, platillos especiales, nada de qué, ¿verdad? Pero cuando estamos cocinando algo, sí o no, esperamos hasta que esté el cocimiento listo, hasta que esté todo completo. Porque si lo pruebas antes, quizás vas a decir, uy, no, está malo. Tiene un sabor fuerte, tiene un sabor desagradable. Pero cuando ya ha pasado todo el tiempo, lo pruebas y dices, wow, está súper rico esto. ¿Cuántos nos ha pasado con un pastel? ¿Cuántos han probado un pastel así que le metes el tenedor y se dobla? ¿Verdad? Es porque no lo hicieron de la manera correcta. Pero cuando el proceso por el pastel va completito, mira, entra el tenedor así y sale vacío, no se le queda nada y se queda, sale limpiecito. ¿Por qué? Porque tomó el tiempo correcto para poderse cocinar, para poderse trabajar, para poder estar listo. Si lo hubieras sacado antes, no se cose completamente, o si lo dejas mucho tiempo, se quema también. Entonces tú no vas a poder ver el resultado de ese sufrimiento o de esa prueba o de ese momento. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine.
Lo único que nosotros tenemos que aprender es esperar y confiar en nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde Dios quiere trabajar con nuestra paciencia. Aquí es donde Dios quiere empezar a que nosotros podamos esperar y confiar en Él. Yo te decía el Salmo 41, pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó y escuchó mi clamor. Cuando lo hacemos, ¿cómo? Pacientemente. Pero ¿qué pasa cuando vas y todo afligido y vas y oras y le pides a Dios y no eres paciente y empiezas a demandarle a Dios? Y empiezas a decirle, Dios, ¿por qué? Y empieza nuestra mala actitud. Pero cuando nosotros entendemos que tenemos que ser pacientes, nosotros vamos y le decimos, Señor, estoy esperando en ti. Yo sé que tú me vas a dar la respuesta, Señor. Yo sé que al final el resultado de esta situación difícil, de esta mala noticia que yo he tenido, Señor, yo sé que va a ser para bien, para mi vida. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, ¿para qué? Para bien. Entonces nosotros tenemos que entender, si tú amas a Dios, Dios te va a bendecir a través aún de esa circunstancia difícil. Aún a través de esa circunstancia en la que tú estás ya caído, que no puedes hacer nada, Dios te va a socorrer. Número 3, que quiero que también podamos entender para poder pasar este tiempo de sufrimiento, esas malas noticias se conviertan en buenas. Dice, esta prueba será provechosa si se somete a Dios y confía en Él mientras pasa por ella. Si se somete a Dios y confía en Él. Todos nosotros conocemos la palabra de Dios. Nosotros sabemos qué es lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Por eso es importante de que dice la palabra de Dios que tengamos la sabiduría correcta para pasar por el sufrimiento. Eso significa que tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Sabes para qué? Para podernos someter a la voluntad de Dios. Para podernos someter a la voluntad de Dios. Eso es muy importante, porque si tú no te sometes a la voluntad de Dios, entonces lo que vas a hacer lo que te parezca a ti bien. Vas a hacer lo que tú quieras hacer nada más. Vas a querer tú solucionar las cosas por tu propia fuerza, pero no lo vas a lograr. Nuestra responsabilidad es someternos a Dios y decir, Señor, yo me someto a tu voluntad. Lo que tú quieras hacer con mi vida, Señor, aquí estoy dispuesto para que seas tú quien me saque adelante. Es someternos, es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si el Señor dice espera, tú esperas. Si el Señor dice a la derecha, tú vas a la derecha. Si el Señor dice a la izquierda, tú vas a la izquierda. Si el Señor dice adelante, tú sigues y prosigues. Si el Señor dice espera, ¿qué vas a hacer? Esperar. Esperar en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es quien tiene todas las cosas. Mira el Santiago 4:7, que es lo que dice: someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Y qué? ¿Verdad que no dice hagan lo que quieran? Hagan lo que a ustedes les parezca, hagan lo que su amigo le dice. No, dice someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros tenemos que someter a Dios, tenemos que resistir a Satanás, y ¿sabes qué? El enemigo va a huir de nosotros. Pero eso es cuando nosotros nos sometemos a Dios. En el sufrimiento, Pastor Marco, sí, en el sufrimiento hay que someternos a Dios. Ahí es cuando más tenemos que decir, Señor, yo voy a someterme a tu voluntad, a lo que tú estás hablando a mi vida. Lo más común es que nosotros querramos hacer las cosas por nosotros mismos, que busquemos la solución y la salida por nuestra experiencia o lo que hemos vivido anteriormente, o lo que alguien más vivió alrededor de nosotros, o quizás lo que este mundo dice que es la respuesta. Pero la palabra de Dios dice que nos sometamos a Dios y Él se encargará de que el enemigo huya de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sométete a Dios. Sométete a Dios. Todo, entrégaselo a Él todo. Yo sé que a veces es difícil. Señor, pero es que tú sabes todo lo que me ha costado esta relación, Dios, que la he trabajado mucho. Este trabajo, Dios, que lo he trabajado, que duré tanto tiempo para adquirirlo, y ahora tú me dices que lo deje. Pero que sea el Señor que te está diciendo que lo dejes.
O esto, Señor, y sabes que cuando tú te sometes a Dios, tú vas a poder ver el resultado de Dios en tu vida y vas a poder pasar la prueba, el sufrimiento, y vas a poder ver la mano de Dios moverse en tu vida. Número 5, lo importante que nosotros tenemos que hacer. Dice que también las dificultades son usadas por Dios para producir en nosotros. ¿Sabes qué es lo que hace? Dice una fe para producir en nosotros el carácter de Cristo, para producir en nosotros el carácter de Cristo. Entonces es bien importante de que nosotros sepamos de que las dificultades son para producir en nosotros el carácter de Cristo. Si hay un ejemplo que nosotros sabemos y que queremos conocer acerca de quién sufrió, es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió el máximo que nosotros podemos esperar. Estamos cantando, estamos declarando la sangre de Cristo, todo el sufrimiento que Él tuvo. Cómo fue que fue molido su cuerpo. Cómo fue que sus manos fueron perforadas. Cómo fue que sus pies fueron traspasados. Que su costado fue también le pusieron una lanza. Cómo fue que le clavaron una corona de espinas. Dice que sangre corría por su frente. Que no solamente eso, dice que le agarraron las barbas y se las arrancaron. Imagínate si a veces nosotros vamos y nos hacemos ahí la barba y estamos ahí todos, ay, me duele. Imagínate el que se las arrancaron así literalmente, y su sangre dice que fue derramada. Sabes, él sometió a la voluntad del Padre. Recuerda su oración en el Getsemaní: Dios, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que así sea, pero Señor, que tu voluntad sea hecha en mi vida. Entonces nosotros tenemos que aprender que a través del sufrimiento nosotros tenemos que desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Y nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Y si Él logró pasar este sufrimiento, y dice que cumplir con su misión, y por eso es que hoy tú y yo estamos aquí y hemos sido lavados y hemos sido transformados y hemos sido redimidos y ahora somos salvos, fue a través del sacrificio y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, entregando toda su vida por ti y por mí. Si no lo hubiera hecho Él, si Él hubiera dicho no, pues que venga alguien más y que alguien más lo haga, quizás tú y yo no hubiéramos sido salvos. Mira, hermano, piensa, quizás este sufrimiento por el cual yo estoy viviendo ahora mismo va a ser el resultado para que muchas otras personas puedan venir a los pies de Cristo, para que muchas otras personas puedan ser tocados por lo que yo estoy viviendo, para que otras personas puedan conocer que hay un Dios todopoderoso que me va a levantar y que me va a sacar adelante, que voy a poder ser más que vencedor en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Amén. Si le vas a hacer un fuerte aplauso al Señor, dáselo a Él. Amén. Porque así es nuestro Dios. Él quiere formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Pero no solamente eso, también dice que Dios va a estar contigo durante todo el tiempo. Dios va a caminar contigo en todas las pruebas. No estás solo. No estás solo, Jesucristo está contigo. Recuerdo aquel cuadro, no sé cuántos de ustedes, quizás los más de mi temporada, ¿verdad? Lo escucharon, lo vieron en algún momento. Un cuadro muy famoso antes que vendían, que se llamaba Las Huellas. ¿Alguien lo recuerda? Y dice que eran las pares de huellas, ¿recuerdan? En la playa, que iban por ahí. Y dice que después en el cuadro, la historia dice que había un momento en el que en vez de 2 pares de huellas que iban por la playa, dice que solamente había una. Y dice que el hombre hacía una reflexión y decía: Señor, en esos momentos cuando yo miraba que había solamente un set de huellas, eran los momentos de dolor, los momentos de sufrimiento. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no estuviste conmigo como cuando estuviste por todo el tiempo? Y después, como dice el cuadro, dice que no eran tus huellas, eran las mías, y yo te llevaba en mis brazos. Eran mis huellas las que yo te llevaba cargando, soportando todo aquel sufrimiento. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Él nos toma en sus brazos y nos ayuda para poder salir adelante y para poder vencer cualquier situación. Pero tenemos que aprender a vivir y a decir: Señor, aquí estoy yo listo para poder hacer tu voluntad. Yo sé que tú estás conmigo. Y por último, el último punto que quiero tocar contigo es que el Espíritu Santo te va a capacitar
para soportar toda prueba y salir vencedor. Sabes que Jesucristo, antes de ascender al cielo, Él dijo: no se van a quedar huérfanos, no los voy a dejar solos, voy a enviar, dice, al Espíritu Santo. Dice que Él será el consolador, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, cuando nosotros entendemos que el propósito de Dios es de que Él envió ya a su Espíritu Santo para que esté ahí, lo que tú tienes que hacer, tú y yo que ya conocemos la palabra del Señor, decir: Señor, aquí estoy yo, Señor, y yo quiero que sea tu Espíritu Santo el que me guíe, que sea tu Espíritu Santo el que trabaje en mí, que sea tu Espíritu Santo el que me ilumine para poder tomar las decisiones correctas de acuerdo a lo que tu palabra me enseña. No dejes que sea yo, seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, dándome la capacidad para poder salir adelante. Cuando tú te encomiendas al Señor y le pides que el Espíritu Santo sea el que te capacite, sabes, yo te garantizo, como que me llamo Marco Barragán, que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Y no solamente eso, pero vas a poder ser más que vencedor en Cristo Jesús. Pero tenemos que aprender a pedirle al Espíritu Santo que esté en nosotros, que esté caminando con nosotros, que sea nuestra guía. La palabra de Dios dice en Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si nosotros andamos en luz, si nosotros vivimos bajo la palabra del Señor, sabes que aún en el momento más oscuro nosotros no vamos a estar en oscuridad, porque la palabra de Dios nos va a iluminar y nos va a guiar por donde tenemos que caminar. Y el Espíritu Santo va a estar trabajando en nuestras vidas para podernos sacar adelante y para poder ver la mano de Dios moverse en cada momento. Hoy yo te quiero retar a que cuando recibas una mala noticia, en vez de decir: me voy, ya no puedo hacer nada más, me doy por vencido, más bien que digas: este es el momento en el cual esta mala noticia me va a llevar a un buen resultado. Es el momento en el cual el enemigo no va a poder hacer estragos conmigo. Aunque me digan que perdí esto, que perdí aquello, sabes, yo me voy a sujetar y me voy a aferrar a mi Dios, y yo sé que Él me va a sacar adelante, yo sé que Él me va a dar la victoria. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo comparaba esto con esta situación. ¿Cuántas veces yo he conocido personas que van al doctor y le dicen: ¿sabe una cosa, señor? Tiene diabetes y lo tiene bastante avanzado. Tú sabes, nosotros como hispanos somos muy así reacios para ir al doctor a checarnos. Por lo general no vamos hasta que nos duele algo y nos duele bien, ¿verdad? Por lo general: no, yo estoy bien, yo como mi comida bien, no hay problema. Y empezamos. Pero cuando a veces vas al doctor y ya es muy tarde y el doctor te dice: ¿sabe una cosa, señor? Ya, usted, si no hace algo ahora mismo, usted tiene solamente tanto tiempo de vida. Y esa mala noticia te despierta para que tú digas: ¿qué estoy haciendo? Tengo que cambiar mis hábitos alimenticios, tengo que cambiar esto que estoy haciendo, esta vida sedentaria la tengo que cambiar, y me tengo que levantar y tengo que salir adelante, y lo voy a lograr. Y te levanta y te despierta. Es una mala noticia, pero que a la verdad te llevó a un mejor camino para tu salud, para tu vida. ¿Sí o no? Entonces nosotros muchas veces en nuestra vida espiritual como que andamos también descuidados, como que andamos así como que, ¿verdad? Como que no estamos poniendo toda la atención y no estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere. Y entonces Dios usa muchas veces esas malas noticias para despertarnos y decir: vuélvete a mí. Vuélvete a mí y ven, y yo voy a sacarte adelante. Yo te voy a sacar adelante y yo te voy a llevar a donde yo tengo el plan para ti. Pero tenemos que despertar. Así es de que no tengas miedo de las malas noticias. Más bien ten confianza en Dios, porque esas malas noticias se pueden convertir en algo de bien para tu vida. Algo que te va a llevar a poder pasar por una situación que a lo mejor no la podrías haber enfrentado antes, pero que Dios contigo te va a dar la victoria y vas a poder ver su mano poderosa trabajando en tu vida. Yo te voy a pedir que te pongas de pie.